tráfico de niños fue una práctica normal en nuestro país que vulneró los derechos de cientos, si es que no miles de menores sacados irregularmente de Chile. Esto ocurrió intensamente hasta que llegó la democracia y Chile se convirtió en el tercer mayor proveedor del mundo. Veremos en este segundo capítulo de la investigación del periodista Alejandro Vega que desenmascara el rol que tuvieron las redes de tráfico al alero de la justicia, vendiendo niños al extranjero. Jag har ju fått mitt utspråk. De sista pusselbitarna i min själ. Emotivos reencuentros décadas después de ser vendidos y sacados de Chile. Él lo buscó. Es un robo de niños porque está la dictadura. Una organización avalada por el gobierno sueco que niega tener información y la capacidad de investigarlo. Hacían un trato inmediatamente con ella, le decían que si tuviera la guagua, que ellas lo iban a cuidar durante el embarazo, pero la guagua no lo iban a ver. Cuando se arrepentían, era el problema. Cuando la guagua nacía, porque esto era en etapa de embarazo, cuando la guagua nacía y la mujer decidía quedarse con su guagua, el intermediario le decía, no, pues si usted ya me la vendió. Y cuando nacía la guagua lo agarraba un doctor, la enfermera, y desaparecía. Buscamos a la representante del Centro de Adopción Sueco, Anna Maria Elgrim. Los años y la impunidad han enterrado su historia. Estoy buscando a la señora Aya Elgrim, Anna Maria Elgrim. En el condominio ya no vive. Estoy tratando de ubicar a doña Anna Maria Elgrim. Ya está. Ah, ¿pero no está en Chile o...? No le puedo dar más información, En los años que encabezó la prolífica maquinaria de adopciones al amparo del Estado, Aya parecía tener un pasaporte diplomático que le permitía sacar valijas que no eran más que niños, miles de niños. Y se hacían charter con varias guaguas a la vez. Sí, eso era un acarreo de niños al extranjero. No solamente de Suecia, te estoy hablando de Italia, te estoy hablando de España, de Francia. Solo en el periodo de 6 años de Peder Hammarskjöld salieron a Suecia más de 1000 niños chilenos, con su pic en 1976. En total se exportaron 2129 menores a ese país escandinavo. María Sicavupio figura en esa larga lista junto a su hermanastro, que también es un chileno adoptado. Lo que a ella siempre le ha parecido muy extraño es que los papeles de ella y los papeles del hermano son muy distintos, en forma de que ella tiene 3 o 4 papeles y el hermano tiene un montón grande de papeles. Y siempre ha sentido en el estómago un presentimiento de que algo está raro, que no está en su lugar. Su root chileno no existe en el registro civil de nuestro país. Sabe que nació por cesárea, según el informe que hizo Telma Uribe, la mano derecha de Anna Maria Elgrim. Tiene rabia. Por Suecia tiene el odio de que engañaron a los padres adoptivos de ella aquí en Suecia, porque les dijeron que ellos hicieron todo el proceso pensando de que era legal. Que había tráfico de niños, era tráfico de niños. En el hecho, era. Telma Uribe, yo me imagino que usted la conoció. Sí, escuché de ella, de Telma. Bueno, que es que habían verdaderas mafias trabajando en el tema. ¿Telma era parte de esa mafia? Bueno, había mucha gente. Yo no te puedo hablar de una u otra. Creo que es imputar un delito irresponsablemente. En una investigación de 5 tomos sobre detenidos desaparecidos que el gobierno uruguayo encargó a la Universidad de la República, se consigna que Telma Uribe era asistente social de la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia Católica en Chile que prestaba asistencia a las víctimas de la dictadura de Pinochet. ¿Usted trabajó en la Vicaría de la Solidaridad o no? No, no trabajó ahí. No trabajó ahí. ¿No? La Vicaría asegura no tener registros de esta mujer, que además figura como socia de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los estados de emergencia PIDEE, que protege los derechos humanos de los niños. Ahí aparece Telma. Pero aparece... ¿Ella figura, Telma, representando? SUN. No tengo idea lo que es. ¿Nunca salieron niños de acá al extranjero dados en adopción? Aquí nunca salió ningún niño dado en adopción. Las redes levantaban los casos y con este mandato Anna Maria Elgrim representaba a miles de padres adoptivos. Utilizaba la aerolínea SAS para sacarlos de Chile, sobre la que el gobierno sueco tenía el 22% de la propiedad.
Ajá, y según entiendo, ella también ha volado con los niños desde Chile acá. Con la tuición de los niños, el permiso del tribunal era un mero trámite. Son muchos los jueces que avalaron esta práctica y que llegarían a conformar la más alta magistratura. Los informes eran ratificados por las mismas asistentes sociales de los tribunales, como Raquel Garrido en el caso del robo de la hija de Juanita Yáñez. Realizó muchas autorizaciones para entregar en adopción al niño, Por favor, ¿no? Cualquier cosa en el tribunal y usted habla con el administrador para que me dé autorización. Pero es que usted no me quiso recibir el otro día, por eso ahora, insisto, hizo muchas solicitudes de adopción a aquel centro sueco, señora Raquel. Elaboraron todo un informe social con información falsa que luego usted avaló siendo asistente social del tribunal, señora Raquel. Por eso yo le quiero preguntar, si fuera tan amable y pudiera... Pero por eso, Vi tribunales de las partes más insólitas del país. Te estoy hablando insólitas en el sentido de lejanas, de remotas, de todo Chile, que tramitaban adopciones internacionales. Te estoy hablando, por ejemplo, de Achao, de Puerto Montt, de Coyhaique, de Aysén, Temuco, muchos niños mapuche. Marta García llegó a ser jefa del departamento técnico del Sename. Ahí recién conoció el nombre de Ana María Elgrin. Cuando estábamos en esta tarea de ver dónde estaba el tráfico y todo, sí, pasaban por mi escritorio informe y con el nombre de esta persona. ¿Se le acabó el negocio? Se le acabó. Se les acabó y la persona que tú me nombras, Ana María Elgrin, nunca más tampoco la escuchamos. ¿Por qué le han escrito mal los nombres? Han cambiado una letra, le han agregado otra letra, le han quitado. Y ahí ya no puedes buscar en los registros, porque están mal escritos los nombres. Telma Uribe pedía honorarios a los adoptados para ubicar a sus familias biológicas por lo menos hasta el 2006. Así ocurrió con Martín Carlson, porque ella guardaba mucha información para seguir con la otra fase del negocio en democracia, cobrar por los reencuentros. Un resabio del tráfico de niños como Sergio, quien fue alejado de su hermana. Su madre murió asesinada por el conviviente en un alejado sector rural de Temuco. Los hermanos Maribel, de 12 años, y Sergio, de 3, cayeron en manos de un hogar. Aparece un asistente social un día X y me dice de que se lo van a llevar a ver el médico, porque hay que hacerle un chequeo general. Y de ahí desapareció completamente hasta el día de hoy que lo estoy viendo. Maribel tiene un recuerdo amargo de su aislado paso por el hogar Buen Pastor de Temuco. A los 17 años escapó. Tenía una familia numerosa en otras partes de Chile, 13 tíos, hermanas y hermanos de su madre que perdieron todo rastro de María Felicinda y los niños. Supieron del crimen y su destino recién 20 años después, cuando Maribel logró encontrarlos. Le dijeron que no tenía familia y no buscaron la familia. Y nosotros llevamos 50 años viviendo acá. En Suecia, Sergio y su hermano chileno, también adoptado, compartían la incertidumbre, pero Pedro Vieres, quien nunca ha podido superarla. ¿Cree que su familia no lo quiso? Sí, él creía eso. Y que por eso que había llegado para allá. Él pensaba que era así. Y eso es lo que ha dicho siempre en los papeles de él. Buscamos a su familia. Solo sabíamos que Pedro Daniel nació con una deformidad conocida como piebot y que salió de Chile con otro root donde su apellido parece alterado. En el certificado tampoco figuran sus padres, pero con su root y nombre original, sus progenitores sí aparecen en el certificado de nacimiento. ¿Cómo está, doña Ociela? Bien, mucho gusto. Igualmente. Mire, yo soy periodista de Chilevisión. ¿En qué circunstancias fue que...? Me sacaron el niño. Ociela Carrillo aún conserva las radiografías de su nieto. ¿Usted era la que se preocupaba de llevarlo a control? Sí. Eso empezaron a reír, parece que ahí el yeso. Y el yeso llegó hasta ahí cuando me lo llevaron. Y ya esos pies ya estaban bien, estaban estiraditos. Ociela y el padre de Pedro estaban a cargo del niño. El parecido es indudable. La progenitora Purísima Rodríguez, hoy fallecida, tenía problemas de drogadicción y no vivía en la misma casa. Esta casa,
Una tarde llegó de visita y Osiela cometió el error de dejarla sola durante un par de horas. Al regresar, madre e hijo habían desaparecido. Nunca pudieron encontrarlo. Él fue de norte a sur, lo buscó y lloraba y le daba combos a la mesa. Y después ya se cabreó, se dio por vencido, que no podía. No sé, me dijo la Puri, ¿para dónde se lo llevó? Me dijo, no lo he encontrado. Por todas partes lo buscó. Él lo buscó. Y el hombre que más sufrió por su guagua era él. Él el que lloraba aquí porque no sabía cómo estaba su hijo, que era su hijo, porque era el Danielito. El padre de Pedro, Daniel, murió hace un par de años. Hoy la abuela cree que Purísima vendió al pequeño para costear su drogadicción. ¿Fue bautizado aquí mismo en su casa? Sí. Era mi nieto. ¿Le gustaría verlo, no? Sí, para poderlo abrazar, estrecharlo. Y era mi Danielito. Los derechos de esos niños, niñas y adolescentes fueron violados porque fueron sacados de una manera subrepticia, no fueron sacados legalmente. Intento tras intento durante años por las redes, Eliet buscó en vano a su hermano con el nombre chileno de Julio Parra, pero hace poco tiempo en Europa, Tommy, como se llama en Suecia, inició un rastreo con su identidad originaria. Así se cruzaron, intercambiaron documentos, coincidieron plenamente. Y me dice, mi madre biológica es Marisol, tanto. Yo hoy sentí una alegría tan grande porque dije, hoy es mi hermano. No hallaba, quería contarle a mi mamá, pero no podía, porque era algo, tenía que estar 100% segura. Y esperé un día que él me mostró todos los informes y sí, pues, era mi hermano que él también nos estaba buscando. Ahora sabemos que estos niños, hoy adultos, cayeron en manos del Centro de Adopción Sueco, aunque operaron muchas mafias hasta que se legisló. Se les acabó el negocio. Nosotros combatimos a los traficantes de esa manera, cambiando la ley. Después del plebiscito en que Pinochet cayó derrotado, Ana María Elgrin pactó la separación de bienes con su marido, el exteniente Carlos Carmona Kopp. Estando casada con este oficial del cuadro verde de Carabineros, el matrimonio amasó una fortuna impresionante, adquiriendo sobre todo terrenos en Valdivia. Tras el pic de adopciones, Elgrin compra en 1978 el Fundo Rucapangue, que actualmente supera los 450 millones de pesos. Lo traspasó a su marido en 1994 por un valor de 130 millones de pesos, mientras que Carmona Kopp compra en plena crisis de 1980 el Fundo Chorocamayo a 4.680.000 pesos, cuyo precio correspondería a 127 millones de pesos de la época, y suma otro fondo en el mismo sector, desembolsando $135.000, según consta en la escritura, 255 millones al valor de hoy. Por varios millones también obtuvieron otro fondo en Pichihuapi y un centro de aclimatación en Las Condes. Su casa en Camino de la Herrería, en el sector oriente de Santiago, tiene un avalúo fiscal de 713 millones de pesos, que comercialmente serían unos $2 millones. Estas son algunas de las adquisiciones que coinciden en el tiempo con el gran negocio de las adopciones encabezado por la ciudadana sueca Ana María Elgrim Söderqvist. A través del abogado de su hija, Teresa Edelholm, declinó hablar para esta investigación, al igual que el ex oficial de Carabineros Carlos Carmona Kopp. Y esta mujer, gracias a eso, se enriqueció. Porque alguien quiso ganar mucha plata. Estos mismos hechos provocaron un escándalo en Sri Lanka tras la emisión del documental El fraude de las adopciones, realizado por Sembla, un programa de televisión holandés de investigación periodística que en septiembre de este año denunció la venta de 13.189 niños durante el mismo periodo y casi con el mismo modus operandi a diversos países, entre ellos Suecia. Ministros de ambos países tomaron inmediato contacto para esclarecer estos hechos. Het is gewoon eigenlijk adoptiemafia. Ik vind het gewoon heel erg als mensen daar misbruik van maken.
Wat zijn de belangrijkste documenten die niet kloppen in jouw adoptiedossier? Mijn gehele geboortecertificaat. Ik denk dat het enige wat klopt is mijn naam en de naam van mijn moeder. De rest is allemaal vervalst. Heeft dat in elkaar geflanst, die papieren? Ja, de arts, de maatschappelijk werkster van probation. Pero estamos en Chile. Nuestro país llegó a convertirse en el tercer exportador mundial en este tráfico sistemático de niños a Suecia, sin considerar otros países. Nadie se hizo eco en los primeros años de la democracia. El homenajeado ministro de la Corte Suprema, Juan Araya Elizalde, pudo haberlo investigado. Pero no encontró fraude, no encontró nada, a lo más encontró falsificación de firma. Tras esta vulneración de derechos amparada por el Estado, hoy las propias víctimas deben costear los gastos de eventuales pruebas de ADN que confirmen su prosapia. En el marco de una investigación por secuestros en dictadura, la ONG Nos Buscamos le hizo llegar al ministro Mario Carroza un libro con fichas que conservaba la octogenaria Telma Uribe. ¿Qué es lo que ha podido investigar respecto a los niños que fueron? No hay nada, no hay ningún antecedente, nada. Se está viendo qué es lo que yo puedo conocer y qué es lo que no puedo conocer, qué es lo que está prescrito. A diferencia del sacerdote Joanón, sobreseído por el ministro Carroza, que aplicó la prescripción en 4 casos de robos de guaguas dadas por muertas, este accionar demuestra que existió una maquinaria del Estado involucrada en un negocio millonario, irregular y de aparente prevaricación en muchos tribunales. ¿Habrá una verdad jurídica de estos hechos? Es que ya son opiniones de comentarios de periodistas, ¿no? Pero por eso le digo yo que... Jurídica, verdad jurídica. No, es que la verdad jurídica tendrá que verse en la resolución. Si no se puede es porque no se logró, ¿no? Incluso si hay pares suyos involucrados. Yo no tengo idea de eso. Estoy investigando y estoy investigando las opciones, pero yo no he sabido absolutamente nada de alguna participación de algún juez o de algún abogado, de eso no tengo conocimiento alguno. Cabe preguntarse si logrará desentrañar las responsabilidades de abogados, médicos de clínicas y hospitales, asistentes sociales de tribunales y particulares, incluso las actuaciones de los propios pares del ministro que tantas veces firmaron como jueces. Y aparecen indicios de que efectivamente así es. Bueno, en ese sentido tendría yo que investigarlo. Si es que hubo jueces involucrados. Sí, por eso la Corte Suprema me ha dado ese mandato. Es el caso de María Tatiana Román Beltramín, hoy fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, ex jueza de letra de menores y coordinadora regional del Sename, que tantas veces autorizó a Ana María Elgrim, con quien aparece en esta fotografía, para sacar de Chile a niños como Pedro Viere y a Pej Uke, o la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz Llévenes, en el caso de Juanita Yáñez. No es malo que doña Telma pueda aclarar los puntos que ella misma lo los puede maneja. aclarar. Mira, estuvo hospitalizada, estuvo al borde de la muerte en junio. Fue una hospitalización gravísima. Lo importante es que diga la verdad antes que se muera, entonces. Sí, pero si la verdad que es verdad, ella siempre ha dicho que conoció a las madres, que no se cobró. Pero a la de nosotros no la conoció. Acompañamos a Pej al registro civil para obtener su verdadera identidad, pero no pudo recuperarla por tener doble root. Él es chileno, pero está en el extranjero. Pej Uke Troncrist, o Sergio Cristian Gallardo Gatica si prefiere, logró cerrar el círculo, se reencontró consigo mismo y hoy recobra el tiempo perdido después de torcerle el brazo al destino. Mi familia på Mallorca i somras. El verano pasado sueco. Ella cumple 11 años tarde. Jag har en son som heter Hampus. Y tengo un hijo que se llama Hampus. Han fyllde precis 8. Va a cumplir 8 ahora. Jag har ju fått mitt ursprung. De sista pusselbitarna i min själ.